Apartando lo relacionado con la configuración de los estilos para tuberías y estructuras, tenemos a este nivel todo lo necesario para poder crear las distintas piezas de la red de recolección de aguas servidas del sector urbano que ves en este archivo, el cual puedes descargar desde los anexos a la lección. Como ves, el dibujo incluye una superficie denominada topografía, generada a partir de curvas de nivel y puntos y que se corresponde a lo que sería la topografía modificada del urbanismo. Sobre ella es que nosotros vamos a basar la creación de estructuras y por supuesto tuberías de nuestra red. Una recomendación básica es que en el caso de que tengas distintas superficies, por ejemplo, una de topografía original sobre la que desarrollas a partir de ensamblajes o explanaciones, una topografía modificada, generes una superficie definitiva a partir de pegar en ella a las dos anteriores y sea sobre esta que realices el proceso de creación de la red de tuberías. En los enlaces que te proporcionamos con esta lección, puedes ver un tutorial en el que se explica cómo realizar este pegado de superficie. Como información adicional y eventualmente necesaria a considerar en nuestro dibujo, encontramos en este archivo las elevaciones de 3 estructuras existentes en el sector sobre el que vamos a trabajar. En cada uno de estos puntos se indica la elevación de etapa, como vemos aquí, así como la de rasante o fondo de la estructura. Además vemos el diámetro de la tubería fluente, como en este caso, o el de las afluentes y efluentes, como en esta boca de visita aquí en la parte suroeste. Observamos también en este ejemplo que como parte del catastro que se realizó, se tiene el paso de un cauce superficial utilizando alcantarillas circulares en 3 de las calles del sector. Si te fijas, allí se reportan las elevaciones de fondo de estas estructuras, así como sus diámetros respectivos. Entonces, la idea es que realicemos el trazado de la red de tuberías que recolectará las aguas servidas de este sector al sur, pero teniendo en cuenta de que ya existe, al menos aguas arriba, un punto de control de la profundidad para las estructuras, pues es necesario incorporar a la red existente y que es afluente a esta boca de visita existente a lo que nosotros vayamos a crear. Igualmente, el punto de descarga de nuestro diseño va a estar controlado, pues aguas abajo existe esta estructura que se supone o supondremos es la que captará la totalidad de las aguas servidas del sector. Por supuesto que adicionalmente te estarás imaginando ya que estas alcantarillas que tenemos en estas 3 calles van a representar un control para el paso de las tuberías sobre ellas o en ellas. Así que vamos a ver a lo largo del curso la forma en que las vamos a presentar en el perfil longitudinal de la red respectiva a fin de establecer soluciones de ser el caso. Por supuesto que aquí vamos a utilizar la detección de interferencias que suministra Civil 3D para poder nosotros visualizar si realmente hay o no hay intersección entre tuberías. Recuerda una vez más que aquí no vamos a diseñar la red desde el punto de vista hidráulico. Solo se va a realizar el planteamiento geométrico de su trazado en planta y a partir de las reglas de estructuras y tuberías que vimos ya en la clase anterior, Civil 3D va a determinar o calcular las profundidades de rasantes que satisfagan a las condiciones que allí establecimos. De tener ya el cálculo hidráulico realizado, por supuesto que podríamos omitir las reglas de tuberías, por ejemplo, y de forma manual introducir los valores de rasante en sus puntos inicial y final, de forma de establecer con eso sus pendientes. O mejor aún, habiendo utilizado una herramienta como el Storm Sewers para el diseño, podríamos importar los resultados a Civil 3D para que todos los objetos en la red se actualicen de forma automática. Ahora bien, vamos a ver cómo es el proceso de creación de redes en Civil 3D. Al menos vamos en esta clase
a hacer un repaso general de la forma y las herramientas de las que disponemos para crear redes de tuberías en el programa. Entonces, según vemos en el panel Crear diseño de la ficha Inicio, opción Red de tuberías, hay dos formas de crear redes en el dibujo. A través de las herramientas de creación de redes de tuberías, en cuyo caso se presentarán opciones para que puedas realizar el trazado directamente en el área de dibujo, creando por supuesto estructuras y tuberías. Y la segunda opción es a través de la conversión de objetos, como por ejemplo alineaciones o líneas características. En este caso, a partir de algunas opciones que tendrás que establecer, el programa va a tomar los objetos que selecciones y los va a convertir en estructuras y tuberías para conformar a la nueva red. Esta opción la utilizaremos posteriormente en el curso, específicamente cuando creemos las alcantarillas existentes. Pero por ahora, veamos la forma de crearlas a partir del uso de las herramientas de composición. Así que vamos a hacer clic sobre esta opción. El diálogo que se presenta te permite establecer las propiedades generales de la red, tales como sería el nombre, su descripción, la lista de piezas desde la cual vamos a tomar los tamaños a incluir durante el dibujado o la creación de nuestra red, el nombre de la superficie de referencia y a partir de la cual se van a establecer las elevaciones del tope o de la tapa de las estructuras y finalmente los estilos de etiqueta a utilizar para estructuras y tuberías. Estos estilos, hay que decirlo, se refieren únicamente a la vista en planta de la red. Después veremos, por supuesto, dónde están los relativos a las vistas en perfil. Nota también que por defecto Civil 3D asigna un nombre más un número secuencial para definir el nombre de cada nueva red creada. Por supuesto que puedes anular este nombre y colocar el de tu preferencia, pero en caso de que requieras definir tu propia etiqueta por defecto, así como el formato para la numeración, puedes utilizar las opciones de plantilla de nombre a las cuales se accede pulsando este botón. Por supuesto que estas opciones aplican a la mayoría de los objetos dentro de Civil 3D, así que no pienses que es una característica exclusiva de las redes de tubería. Vamos a empezar de una vez asignando el nombre de nuestra red. La llamaremos red sanitaria. Seleccionamos la lista de piezas para PVC que creamos, junto con sus respectivas reglas, por supuesto, en las clases previas. Vamos a definir como superficie de referencia a la superficie topografía. Por supuesto que esto lo podrías omitir, pero nos ahorrará una cantidad importante de trabajo el que el programa, una vez insertemos en el dibujo a las piezas, tome la elevación de esta superficie para asignársela, por ejemplo, a las cotas de tapa de las estructuras y a partir de allí definir conjuntamente con las reglas las elevaciones de rasantes de tuberías y estructuras, por supuesto. Si en el dibujo existiera una alineación sobre o con respecto a la cual consideráramos crear nuestra red, este campo estaría activo para que la seleccionáramos, bien sea desde la lista o directamente desde el dibujo. En el caso de los estilos de etiqueta, mantendremos la opción ninguno para las tuberías. Pero para las estructuras vamos a especificar un estilo que les dé un nombre que nos permita identificar colectores principales de colectores secundarios o afluentes a este principal. Veamos cómo hacemos esto. Vamos a crear un nuevo estilo directamente desde esta misma ventana y para ello vamos a copiar el estilo de diseño. Lo seleccionamos y desde esta lista utilizamos la opción copiar selección actual. Se presenta el diálogo de propiedades. Aquí modificamos el nombre. Y cuando revisamos en la ficha composición, haciendo clic sobre el botón en el valor de la propiedad contenido, vemos que esta etiqueta está conformada por el nombre de la estructura más su descripción. Vamos a eliminar este último campo seleccionándolo y borrándolo.
Si desearas agregar otra propiedad para que sea presentada junto con la etiqueta, puedes seleccionarla desde las disponibles en esta lista. Darle el formato de tu elección en esta ventana y pulsar el botón con la flecha para incluirlo en la etiqueta. Pero en este caso, como te digo, solo nos interesa que esté el nombre de la estructura, así que lo dejaremos así. Pulsamos aceptar para cerrar al editor de componentes de texto y vemos aquí en la visualización preliminar que solo tenemos al nombre de la estructura como etiqueta. Un aspecto que debes saber es que para que todas las etiquetas de las estructuras tengan la misma orientación en el dibujo, debemos asegurarnos que la referencia de orientación del estilo aquí en la ficha general esté establecida a vista. Nota que si la cambio a objeto, la etiqueta va a quedar alineada en función del ángulo de rotación del objeto en el dibujo, lo cual no es muy cómodo visualmente desde nuestro punto de vista. Así que mantendremos la orientación a vista. Ten en cuenta también que la rotación del texto bajo esta orientación queda especificada por el valor que introduzcas en la propiedad ángulo de rotación en la ficha composición, que en nuestro caso está por supuesto definida en 0 para lograr que se presente el texto de forma horizontal en el dibujo. Tenemos así nuestro estilo listo. Vamos a pulsar aceptar para volver al diálogo de creación de red. Nos aseguramos por supuesto que esté seleccionado y aceptamos para terminar y cerrar el diálogo. Se presenta ahora el diálogo de herramientas de composición de la red. Aquí vas a encontrar en el botón de propiedades de la red prácticamente las mismas opciones que hemos previamente establecido y las cuales por supuesto podrás modificar desde aquí si fuera el caso. Nota que aquí tienes también las opciones a las que hacíamos referencia para establecer una plantilla de nombre predeterminada para tuberías y estructuras. Como ya tenemos creado el estilo para presentar el nombre de las estructuras, queremos ahora modificar la plantilla de nombre de ellas desde aquí. Es decir, la forma en la que se van a ir presentando conforme vamos creando cada estructura en el área de dibujo. Nuestra intención es identificar el nombre de la boca de visita más inferior, es decir, la que recibirá la totalidad de los caudales captados por nuestra red, con una letra. Y las que sean afluentes a esta dentro del tramo o colector principal de la red, asignarle esta letra más un número. Así que nuestra plantilla de nombre tendrá la letra A más un número. Modificamos el nombre, pongo A aquí, seleccionamos la propiedad siguiente contador desde esta lista y pulsamos insertar para que aparezca junto a la letra en el campo nombre. Aquí reiniciamos o nos aseguramos que la numeración inicial es 0. Y la idea es tener una nomenclatura que permite identificar el orden de los colectores a través del nombre de sus estructuras. Por otro lado, verás en este diálogo que es posible especificar los estilos para etiquetas en la vista de perfil. Esto lo veremos posteriormente cuando estemos creando los perfiles de nuestra red. Por ahora, pulsemos aceptar para guardar los cambios y volver a las herramientas de composición. Puedes aquí modificar cuál es la superficie que vas a asociar a la red, la alineación si existiera y, por supuesto, la lista de piezas sobre la cual vas a basar la creación de tuberías y estructuras. Verás que en los campos de estructuras y tuberías se presentan las piezas y tamaños que están disponibles en la lista que especifiques, siendo posible seleccionar cualquiera de ellos antes de crearlos en el dibujo. Ten en cuenta que conforme vayamos creando los elementos en el dibujo, va a ser por lo general necesario, al menos, estar modificando el tamaño o diámetro de las tuberías. Así que tendrás que estar pendiente de modificarlos desde aquí.
Para las estructuras quizá no sea necesario estar modificando el tamaño con tanta frecuencia, pues por lo general las estructuras son de unas dimensiones estándar para la mayoría de las redes de alcantarillado. Pero igual es posible hacerlo sobre la marcha desde las herramientas de composición. Luego vas a encontrar las opciones que tenemos para dibujar. La primera es tuberías y estructuras, en cuyo caso cada clic que realices sobre el área de dibujo creará una estructura y entre ellas, de forma automática, a una tubería con el tamaño que hayas especificado aquí. Con la opción solo tuberías, pudieras utilizarla cuando deseas interconectar dos estructuras previamente existentes en el dibujo. Y con solo estructuras, por supuesto, vas a crear una con cada clic que realices sobre el área de dibujo sin crear tuberías. La siguiente opción te permite informarle a Civil 3D la orientación con la que estás creando o dibujando las estructuras y tuberías. Es decir, puedes establecer, en caso de que el sentido en el que estés dibujando la red sea desde la boca de visita con mayor elevación de rasante hacia la de menor elevación, la opción talud abajo, tal como está aquí. Esto sería equivalente a decir que vamos hacia aguas abajo en la dirección de recolección de la red. En cambio, si optas por empezar desde la estructura con menor elevación de rasante hacia la de mayor elevación, vas a utilizar la opción talud arriba o hacia aguas arriba. En nuestro caso, vamos a ir creando la red en esta dirección, así que la mantendremos en talud arriba. Por último, están las opciones para eliminar elementos de la red, presentar propiedades de las piezas creadas en la ventana panorama. Después verás que junto con la ventana panorama aparece una ficha para estructuras, una ficha de mensajes y una ficha para tuberías. Y por último tienes la siempre útil opción de deshacer. Así que ahora con esta revisión estamos listos para empezar a crear en el dibujo a los elementos de nuestra red sanitaria. Verás cómo se utilizan estas herramientas en la siguiente clase.